Bueno, pues empezamos. Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este curso que iniciamos de las jornadas culturales de la Falange, el curso más estúpido y más canalla que hemos podido iniciar. Como sabéis, no solamente tenemos presos políticos de varias organizaciones patrióticas, y digo presos políticos, la patria está rota, otra cosa es el territorio, que tampoco me extrañaría mucho que se rompa dentro de poco, y sin un solo tiro y con las mismas vidas de pie, andando y algunos celebrándolo. También quiero dar las gracias a la Hermandad de la Vieja Guardia, que aparte que muchos somos afiliados a ella y pertenecemos, pero ha tenido la amabilidad de cedernos como siempre el local, que ya sabéis que a partir de ahora la mayoría de los viernes va a ser ya de rutina, pues intentando hacer cultura y esperemos que dentro de una España unida. No sé si irá para allá la fragata Extremadura, pero lo mismo va a llevar magdalenas al Puigdemont y compañía para que no se le haga muy pesado la espera hasta que sea libre e independiente. Estamos en la época de mayor traición de la historia de España. Tenemos un nuevo rey felón, tenemos unos nuevos políticos masones entregados al internacionalismo judío y tenemos un montón de desgracias que posiblemente todo ha sido por nuestra culpa. A los que nos pilló con 20 años en el 76 y algunos con un fusil en la mano, nos teníamos que haber liado a tiros porque 100 muertos a lo largo de la historia no es nada y sin embargo hubiésemos arreglado muchas cosas. Desde la edad de mi generación os pido perdón porque somos uno de los culpables, que no solamente dejamos irse un trozo de África, sino que dejamos sembrar una semilla que en apenas 40 años nos ha devorado. Bueno, como siempre, anuncio lo de la próxima semana, que va a ser el día 20 de octubre. Se presentará otro libro, Derechos Humanos en la España del siglo XXI. El autor es Salvador Smith Jiménez. Y bueno, ya hablaremos de ella en su momento. Acordaros que el viernes que viene no, porque es el puente de... Ya no sé si es la Hispanidad o por lo menos del Pilar. No sé si en Aragón podrá ser la Virgen del Pilar. Y hoy tenemos y agradecemos la presencia de aquí nuestro amigo y camarada Max Romano, tiene un nombre de imperio, desde luego no lo has podido coger mejor seudónimo, ¿no? Coge a tus legiones y vete a dar una vuelta por Cataluña, te inventamos un pantumaca, que seguro nos haces un favor. Bueno, nos va a presentar el libro Azotes de nuestro tiempo. Max es matemático, profesor, se fue a Italia, joven, y bueno, allí se quedó no solamente aprendiendo, sino también dando clases. Estar en Italia es estar en la cuna de la civilización del mundo. Ya sabéis que Europa no es nuestro producto que Roma y la cristiandad, y seguro que si él lo que ya lleva encima, pues como español, lo que haya cogido en Roma nunca va a ser nada malo. Desde la Roma de los Césares hasta la Roma de Benito Mussolini, sin ningún rubor lo decimos. El libro Azotes de nuestro tiempo, yo creo que tiene dos capítulos más, ¿no? Para el próximo. Uno, las acciones judiciales contra los que gobiernan España, que son los que se lavan todos los días, no los guarros. Y la otra, pues, este azote de la incultura, del resentimiento, de las víctimas del odio. Y ya os digo que es la presentación más dolorosa, y no por la calidad, ni mucho menos, y perdóname, que hago en mi vida de un escritor y un conferenciante. Vamos a pasar de ahí. Venga, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias a todos vosotros por venir y gracias a la Hermandad de la Vieja Guardia que me ha puesto a disposición este local. Efectivamente, yo no creía que tuviera que hacer esta presentación en estas circunstancias tan difíciles para España, pero bueno, es lo que tenemos y esperemos a ver cómo se resuelve esta situación. Como ha dicho el camarada Carlos, pues sí, podía haber puesto más azotes, muchos más, pero en cierto punto tenía que pararme porque si no, no habría terminado nunca este libro. Azotes no son 68, son muchísimos más, pero uno no terminaría nunca. Entonces, antes de empezar, voy a decir muy brevemente los motivos que he tenido para escribir, porque yo he empezado a escribir bastante tarde en mi vida, solamente después de venir a Italia, y después de un periodo muy largo de evolución personal y de observación de la sociedad, y también de cambio, porque yo de joven era muy distinto. Yo con 20 años, cuando me fui a Italia, tenía otra cabeza, una cabeza completamente distinta.
Y este libro que he escrito hoy me había parecido completamente delirante. Así están las cosas. Pero esto es una ventaja, porque yo conozco bien este mundo de ideas que yo rechazo en el libro, porque he pasado a través de él. Y creo que esto es bastante bueno, porque consigo ver el vacío que hay detrás. Entonces, cuando yo regresé de Italia, empecé a escribir un blog, el blog del oso solitario, como muchos otros, y a partir de ahí pues surgió la idea de escribir un libro, haciendo algunos de estos artículos, escribiendo otros y sobre todo desarrollándolos, que fuera un libro coherente. Otro motivo para escribir fue también el panorama que me encontré en España, porque yo he estado 18 años fuera y tuve contactos muy limitados con España, seguía lo que pasaba. Yo veía también que España estaba mal, estaba en decadencia como el resto de Occidente. Pero a pesar de eso, nada me había preparado para lo que me encontré aquí cuando volví en el 2007. Vi una sociedad pues completamente degenerada respecto a lo que yo había dejado. Vi muchas cosas, vi lo que no puedo llamar más que como estupidez militante. Vi hordas de necios y de estúpidos que campaban a sus anchas, que imponían su ley. Vi que la escoria en España subía como la espuma. No os estoy diciendo nada nuevo, creo que es lo que tenéis ante los ojos todos los días y que ha ido peor en estos 10 años desde que estoy aquí. Y también eso fue un buen motivo para escribir, desde luego. Y bueno, la actividad de escritor no ha sido muy prolífica hasta ahora. Yo he escrito un libro en colaboración con Lucio Peñagova, que está aquí presente, y Antonio de la Peña, que se llama Exiliados del Sistema. También participé en la revista Patriota Verbo y Acción, que ya estaba por desgracia extinta, pero estuvimos saliendo un par de años, y participo en el programa de radio Más que Palabras. Este es mi primer libro en solitario, Estos azotes de nuestro tiempo, y ha sido fruto del trabajo de bastantes años. El primer artículo lo escribí hace 7 u 8 años, y desde entonces pues todo ha sido escribir más, intentar dar una forma a este libro que un poco resume el pensamiento hasta la fecha. Ahora, nos podemos preguntar qué son los azotes, qué son los azotes de nuestro tiempo, qué entiendo por azotes. En la portada del libro hay algunas frases que me gustaría leer. Llegan en formación abierta, se extienden por el mundo y avanzan por todas partes. Algunos avanzan a la luz del sol, otros de manera subterránea, otros infiltrando el mismo aire que respiramos. Son como una plaga bíblica, pero infinitamente más destructivos. Forman una mesnada inmunda, desplegada a lo largo de un frente de batalla inmenso. Entonces yo comparo los azotes con un ejército que avanza en toda la línea del horizonte, que hay que identificar y hay que combatir. Entonces, ¿los azotes qué son? Pues no son, como podría pensar mucha gente, cosas como los impuestos, la corrupción, el paro, el tráfico, el colesterol malo, el estrés de pasar a la hora de verano. Estos no son azotes. Los azotes son corrección política, ideología de género, pedagogía progresista, libros de autoayuda, igualdad de género, cirugía estética, arte moderno. Y muchos más. Son 68 y no voy a aburriros con toda la lista porque no vale la pena. Como veis, hay cosas grandes y pequeñas. No hablo solo de temas importantes, sino también de temas muy pequeños, porque yo creo que el mal hay que buscarlo tanto en lo grande como en lo pequeño. Aquellos de vosotros que hayáis leído cuentos infantiles a vuestros hijos, quiero decir, los cuentos tradicionales, no la bazofia políticamente correcta que les hacen leer hoy a los niños. Pues en esos cuentos, cuando aparece el demonio, aparece siempre con algún detalle que lo traiciona. O es una pezuña, una pata de cabra o una cola. Entonces se puede presentar bajo falsa apariencia, se puede presentar como un personaje amable o neutro, pero siempre hay un detalle que traiciona su verdadera identidad. Y por eso yo creo que el mal, la corrupción y la decadencia hay que buscarla también en lo pequeño, o en lo que nos parece pequeño, no solamente en lo grande. Hay algunos azotes que son serios, otros son humorísticos, otros son cortos, otros son largos. Es una mezcla de lo delirante con lo indigno, de lo ridículo con lo inquietante. Es un conjunto heterogéneo. Esto puede ser, bueno, puede ser una ventaja o puede ser una desventaja del libro. Una de las críticas que me han hecho del libro, una crítica que he visto en internet bastante favorable, decía que el libro pues, es un poco desordenado, y es verdad. Además de desordenado, es heterogéneo, porque los azotes son distintos. No solamente porque los ha escrito en un periodo de tiempo muy largo, sino porque la materia de que trata el libro es la sociedad humana, la vida y los seres humanos. Y eso pues, no es homogéneo, es un conjunto de elementos heterogéneos donde uno puede encontrar de todo.
Por eso yo creo que el libro refleja bastante bien este carácter, aunque haya intentado darle un sentido unitario que aparece sobre todo al final. Quien ojee el libro verá que lo puede leer, si quiere, en cualquier orden. Puede picar aquí y allá los azotes, si así le gusta. Pero creo que también se puede leer como un libro tradicional, del principio al final, porque los azotes tienen un hilo lógico. Empiezo por azotes que no son muy polémicos, para entrar en temas polémicos sucesivamente. En este sentido es un libro un poco traicionero, porque revelo lo que de verdad pienso de muchas cosas en la parte final del libro, que son los temas más candentes, los más polémicos. Bueno, el espíritu con el que he escrito este libro, pues bueno, yo creo que tratando un libro donde digo que la sociedad actual es decadente y degenerada, pues es el espíritu con el que un médico miraría el progreso de una enfermedad. Examina los gérmenes, los microbios, examina el tejido enfermo, la necrosis, las lesiones externas y las lesiones internas. Eso es lo que yo he intentado hacer con la sociedad occidental y lo que he intentado plasmar en este libro de azotes. Entonces, para hacer entender un poco mejor la diferencia de enfoque, voy a utilizar una metáfora militar, una metáfora de artillería. En la artillería tenemos varios tipos según el ángulo de tiro. Tenemos la artillería de campo, que tiene un ángulo muy bajo y un tiro directo. Esto es para el enemigo que vemos, que está en nuestra línea de visión y al que podemos atacar directamente. Está el tiro de mortero, que es con un ángulo muy alto. El proyectil se eleva y cae en un objetivo que está cercano. Que está cercano pero no podemos ver, porque a lo mejor está oculto en una depresión del terreno, tras un muro, bajo una falsa apariencia. Y también está el tiro del obús, que está a 45 grados porque es el ángulo que nos da el alcance mayor. Y con eso se pueden alcanzar objetivos muy lejanos, que nosotros no vemos, pero que son importantes, porque quizá allí está el centro de mando del enemigo y están sus depósitos de suministros. De la misma manera, algunos azotes son una crítica directa contra un enemigo, contra una degeneración que vemos delante de nosotros, que podemos criticar directamente. Otros azotes esconden la degeneración bajo una falsa bandera, bajo una apariencia falsa. Entonces, el pensamiento se tiene que elevar a una región que aparentemente no tiene nada que ver, para luego caer sobre el verdadero objetivo, para sobrepasar esa falsa apariencia. Y finalmente también uno tiene que examinar cuáles son las raíces del mal, las raíces de la decadencia, y para eso uno tiene que apuntar lejos. Tiene que ver a las raíces del pensamiento y el fondo espiritual de donde viene lo que para nosotros es aparente, pero no conseguimos ver lo que hay detrás. Con esta metáfora yo espero que, no sé si es superfluo o no, pero espero que ayude a explicar cómo he escrito este libro. He dicho antes que cuando yo tenía 20 años tenía una cabeza muy distinta y había pensado que este libro pues, es una bazofia. Y efectivamente, para una persona que esté dentro del mundo de ideas que hoy domina, para el progresista, para el políticamente correcto, este libro es delirante completamente. Y yo lo sé, lo entiendo perfectamente y me puedo poner en su lugar. Pero es que, como alguien dijo, la decadencia es la única enfermedad que se percibe a sí misma como salud. Si pudiera ser consciente de sí mismo, la célula cancerosa, el microbio, pensaría de sí mismo que es vida y que es salud. Para él el único mundo posible y el mejor mundo posible sería el mundo de la enfermedad, sería la muerte del cuerpo. Así que la opinión del progresista sobre lo que sería el libro, pues no es que no me preocupe, la conozco, me preocuparía si fuera diferente. Si pensara que este libro no es delirante, entonces sí me preocuparía, porque sería la señal de que yo estoy equivocando el tiro. Otra cosa muy importante, yo digo que la sociedad occidental es decadente y que está en un estado de descomposición y degeneración. Pero esto yo no lo hago con la intención de proponer un modelo alternativo o una cultura que no se es extraña, para nada. Esto es muy importante porque esta crítica al Occidente muchas veces viene de otras culturas. Sin embargo, yo me considero europeo y español. Como todos los aquí presentes, me considero heredero de una tradición antigua y gloriosa. Y esta tradición la están arrastrando por el fango hoy en día. Una generación de medio hombres, de degenerados y de mediocres. Por eso yo no critico Occidente porque me parece que el Islam sea mejor o porque el Oriente sea mejor, al contrario. Yo soy un europeo al que le duele Europa, un español al que le duele España. Y lo que yo querría ver es una regeneración de nuestra cultura, porque tiene las fuerzas dentro para regenerarse. Esto es importante que quede claro porque es bastante fácil entender esta crítica a Occidente de una manera
de una manera torcida. Bueno, el libro, digamos, además de los textos, contiene una serie de aforismos que he llamado aforismos del oso. Son pequeñas frases que concentran el sentido del texto. Contiene noticias de actualidad que yo he ido recopilando a lo largo de muchos años y comentando. Y contiene también ilustraciones. Contiene 30 ilustraciones y cada una de ellas expresa en una sola imagen todo el contenido del texto. He intentado condensar en una sola imagen lo que voy a decir después. El ilustrador está aquí presente, Javier Rivas. Muy buenas. Y yo creo que ha hecho un excelente trabajo porque no era fácil plasmar en una imagen lo que yo quería. Yo he intentado dar a Javier las mejores indicaciones para que sus ilustraciones tuvieran la suficiente densidad y la suficiente mala uva, porque es imprescindible en un libro como este. Y debo decir que ha hecho un trabajo excelente. Ahora le cedo la palabra para que diga dos palabras. Muchísimas gracias, Max, y gracias, como ha dicho en la introducción mi compañero Max, por acogernos en esta casa tan digna, y comentaros que, bueno, el trabajo que he desempeñado yo ha sido facilitado casi totalmente por Max, que me daba ciertas indicaciones también para poder desarrollar pues ciertos puntos de vista a la hora de manejar las ilustraciones, que bueno, le hemos querido dar un toque así sencillo en cuanto a la parte visual, y luego, bueno, he sufrido mi parte, un azote más que ha sido del calor de este verano tan intenso, que ha sido en el momento, el mes de julio, donde he trabajado con las ilustraciones, ¿no? Pero ha sido, yo creo, un azote más agradable. Sí, conmigo metiéndote caña para que las terminara a tiempo. Pero bueno, nada más, yo por mi parte me gustaría que siga hablando Max, y bueno, si tenéis alguna pregunta luego también que hacerme respecto a las ilustraciones, luego, al final, habrá alguna que sea más, como para mí, más de mi gusto, o a nivel visual y tal, y nada, bueno, también quien quiera comprar un libro, yo me presto para hacerlos un pequeño dibujo en el mismo y dedicarlo también junto con... Bueno, ya que me ha introducido en la propaganda, diré que son miembros de Democracia Nacional, una agrupación hermana en la patria, y que nos hace un cariñito de descuento de 4 euros, ¿no? En la calle está 24, sí, y aquí pues pagamos 20, o sea, 4 que nos ahorramos para el próximo libro. Como siempre os digo que es necesario comprarlos por 3 o 4 motivos. El primero, para aprender. El segundo, para reconocer su esfuerzo. Y el tercero, para animarlos porque sigan escribiendo. Porque son muchos los intelectuales que tenemos, pero tienen poca divulgación y encima están muy perseguidos. Vale, estamos en una época que a lo mejor 20 euros es mucho, pero si echas cuenta es menos de 1 euro al día durante un mes. Presentamos 1 o 2 libros al mes, serían 1,5 euros cada día, que es un café. O sea que no es hacer un esfuerzo por haceros un favor, sino por estar agradecido al ímpetu que están poniendo, y solamente el hecho de tener casi que subirse andando porque estaba el ascensor con todo esto de los libros, pues tenemos que agradecérselo. ¿Pasamos a preguntas o quieres seguir ampliando? No, quiero continuar explicando un poco más concretamente el libro, porque hasta ahora pues te seguimos escuchando. No he dicho los argumentos específicos. Pero antes de empezar voy a hacer un poco de abogado del diablo. Voy a preguntarme cuál es el motivo para escribir un libro más. Porque se publican cientos o miles de libros cada mes. Entonces, ¿por qué un libro más? Porque al fin y al cabo, estas cosas que digo en el libro, seguramente no soy el primero en decirlas, por lo menos la mayor parte. El motivo es que aunque hoy otros hayan dicho estas cosas, seguramente con más autoridad y con más erudición, yo creo que no las han dicho de esta manera. Y para mí este ha sido el motivo para escribir. Es decir, algo que tenía que ser dicho y de una cierta manera. Si lo he conseguido o no, pues seréis vosotros o quienes compren el libro a decírmelo. Yo espero vuestros comentarios, porque también es importante para mí saber si ha gustado el libro, saber los puntos fuertes, los defectos, los puntos flojos, para irme mejorando con el tiempo. Porque yo esta lucha la voy a continuar. Ahora que he comenzado a escribir, pues ya le he cogido el gusto y seguramente pues siga haciendo. En los ratos libres, porque trabajo, no tengo mucho tiempo, tengo familia, pero en los ratos libres pues consigo dedicarle algo de tiempo. Yo quiero seguir en este camino. Bueno, vamos a hablar de los argumentos tratados. El libro está dividido en 9 partes, que son grupos de azotes, cada uno con un hilo conductor común. Las 2 primeras partes se llaman
el desierto que avanza y los felices. Pero el desierto que avanza se refiere a la falta de sentido del estilo de vida actual, que yo comparo con un desierto. Un desierto, un vacío sobre el que caminamos, yo lo llamo una nada organizada. Y si nosotros tuviéramos un momento para la reflexión, para detenernos y para mirar la realidad de las cosas, nos daríamos cuenta de que muchas cosas del estilo de vida actual son absurdas, pero no nos damos cuenta porque precisamente el sistema actual lo que quiere es que no nos detengamos nunca. Parece que existe una voluntad para aturdir a las personas, para evitar que tengan interioridad y reflexión, para ver el absurdo de todo este sistema. Es una nada organizada por gente muy inteligente, no lo dudo, incluso gente con máster, cuyo trabajo es organizar la nada. Es gente muy inteligente, pero gente muy necia también, porque se puede ser las dos cosas. El cociente intelectual vale hasta cierto punto. Hay gente con cociente intelectual muy alto y muy tonta también. La inteligencia tiene varias dimensiones. Y en particular, la gente que piensa que esta vida es simplemente una cuestión de cálculo, de optimización, gente seguramente muy capaz y muy preparada, que me la encuentro todos los días en la oficina, pero en definitiva es gente que no es sabia, que no es un criterio recto, en mi opinión. Ahora voy a mostrar un par de ilustraciones de estas dos primeras secciones, el desierto avanza y los felices. Esta ilustración está dedicada al turismo de masas. Y bueno, el aforismo de este azote es que pensábamos que lo peor eran los turistas que piensan conocer un lugar porque se han hecho muchos vídeos y muchas fotos. Eso pensábamos que era lo peor hasta que llegaron los que se hacen el selfie con el palito de espaldas al monumento. Eso es peor todavía. Otro azote es el hedonismo, es decir, el organizar la propia vida en función del placer. Bueno, aquí este azote no se ve lo que está escrito máquina de placer, que la tiene conectada al cerebro. Esto es el hedonismo. Y otro azote es la búsqueda de la felicidad. Ahora, el azote en sí no es que se busque la felicidad, sino pensar que se puede buscar. De hecho, en mi comentario es que buscar la felicidad es la mejor manera de no encontrarla, sobre todo si se hace con la ayuda de los expertos. Entonces estamos seguros que no la vamos a encontrar. Y mucho menos se puede encontrar calculándola, intentando medirla, intentando agarrarla. Por eso yo la comparo con un pájaro. Un pájaro que canta cuando quiere y como quiere. Pero cuando llega toda esta gente impertinente a medirlo y a pesarlo, pues se va con la música a otra parte. Otra ilustración de los felices es la asistencia psicológica. Parece que vivimos una epidemia de asistencia psicológica que la necesitamos para cualquier cosa. Luego hay dos secciones que se llaman la melaza interior y las generaciones amorfas. Entonces, esto hace referencia a la destrucción de los valores de la personalidad, la disolución de la personalidad humana, que es lo que busca el sistema en que vivimos. La destrucción de la verdadera cultura y de la verdadera inteligencia. A eso hace referencia la melaza interior. Azotes en esta sección, pues por ejemplo, la telebasura, que es uno de los principales vehículos de disolución de la personalidad y de aturdimiento. Creo que se ve bastante bien lo que pienso de la televisión. Y con las generaciones amorfas, pues hablo sobre todo de pedagogía moderna. Y uno de los azotes son los hijos tiránicos. Creo que todos conocemos la difusión de este azote. Y todos hemos visto niños que tiranizan a sus padres y unos padres débiles y mentecatos que les dan lo que quieren. Entonces aquí pues voy a disipar otro equívoco, porque también aquí puedo ser malinterpretado. Yo cuando hablo de generaciones amorfas, no estoy hablando de los jóvenes contra los mayores, o de que los mayores no entiendan a los jóvenes, o banalidades de ese estilo. Porque entre las generaciones amorfas yo incluyo la mía, la de la gente de mi edad. Porque la gente de mi edad es la que forma hoy la clase dirigente, y no hay más que ver dónde estamos. Así que mi generación también está podrida. La que viene después, pues también. Quizá menos. Yo creo que los jóvenes están menos corrompidos que los mayores. Pero no por un motivo noble, simplemente porque no han tenido tanto tiempo. Entonces, bueno, aquí hablo de pedagogía progresista, niñatos criminales, hijos tiránicos, y me gustaría también hacer una digresión sobre lo que es la juventud, la verdadera juventud.
Porque para ser joven no basta tener 20 años o 15. Ser joven es una actitud interior. Y precisamente el modelo de joven que este sistema defiende, para mí es el modelo de un viejo de 20 años. En cambio, los verdaderamente jóvenes pues son las personas jóvenes que están aquí y ahora. Son los que tienen unos ideales, los que quieren luchar por un ideal, y los que tienen en la cabeza algo más que series de televisión, drogas. El ideal que quiere el sistema para los jóvenes es el aturdimiento continuo y la droga. Y el vivir con desenfreno, que muchos jóvenes piensan que eso es vivir, pero no lo es. Y aquí me gustaría hacer un comentario dentro del comentario. El antimilitarismo y el odio contra todo lo castrense que el sistema ha inculcado desde las escuelas a los jóvenes. Entonces, muchos jóvenes de hoy piensan que son libres y que odian la disciplina, pero en realidad ellos son muy conformistas, porque el sistema les ha metido dentro una disciplina férrea, solo que no se dan cuenta de ello. Los jóvenes condicionados por el sistema en realidad siguen el paso de la OCA, mucho más firmemente que cualquier unidad alemana de la Segunda Guerra Mundial. Llevan un uniforme y siguen un reglamento rígido, solo que lo tienen aquí dentro y no se dan cuenta de ello. Para mí, una persona, un joven que escoge la carrera militar, que escoge una disciplina y un uniforme sabiendo lo que hace en libertad, tiene muchísima más libertad que un joven que se llama a sí mismo anticonformista, pero en realidad es completamente conformista y completamente dirigido, sin saberlo. Bueno, continuamos. La siguiente sección, la sociedad libre. Naturalmente, en sentido irónico, porque en esta sección pues hablo de una tiranía en un sistema represivo que se está construyendo. La corrección política, que como todos sabemos es una forma de tiranía. La vigilancia electrónica, la intromisión judicial cada vez mayor, las leyes represivas. Todo ello está construyendo un sistema de tiranía efectiva en nombre de la libertad. Y después pues llegamos al momento más polémico, al que a mí me gusta más. Dos secciones que se llaman la infección igualitaria y el género estropeado. Porque para mí estos son los dos puntos centrales de la sociedad occidental. O, por así decir, los dos pecados capitales de la modernidad occidental, que es el odio contra la masculinidad y la obsesión por la igualdad. La obsesión por hacernos iguales a la fuerza, la obsesión por perseguir y denigrar a todo lo masculino. Aquí hay varios azotes. Por ejemplo, el igualitarismo, la igualdad de género, que nos quiere hacer a todos iguales a la fuerza, por la ilustración de la igualdad de género. Como vemos, son personas que en realidad han perdido su rostro, porque hacernos iguales a hombres y mujeres quiere decir convertirnos en seres sin rostro, amorfos. Otro azote son las minorías oprimidas, o las autodenominadas minorías oprimidas, que en nombre de una igualdad estadística que nunca va a existir, pues exigen privilegios. Todos sabemos que existe la discriminación positiva en Estados Unidos y en Europa cada vez más. Más azotes de este tipo, pues vamos a ver. La justicia antimasculina, creo que todos conocemos la ley de violencia de género que ha sido aprobada en España, una ley absolutamente injusta y persecutoria contra el varón. Otro azote bastante divertido es los hombres feministas. Creo que aquí también es bastante explícita la ilustración. Y bueno, mi aforismo sobre esto es que la vida que llevan los hombres feministas es su propio castigo. Lo que pasa es que han caído tan bajo que ni siquiera se dan cuenta de ello. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, uno de los azotes estrella, por supuesto, es la ideología de género. Creo que esta imagen le ha quedado suficientemente desagradable al ilustrador, porque era mi intención que fuera desagradable. Porque la ideología de género lo que quiere es destruir la diferencia entre hombres y mujeres, la polaridad sexual. Quiere sustituir una humanidad sana, compuesta de hombres y mujeres, con un rostro definido por una especie de melaza de seres indefinidos que no se sabe lo que son. Ha empezado LGTB y luego han seguido añadiendo letras, ya he perdido la cuenta y no me interesa, la verdad. Pues esta es la ideología de género. Y bueno, es bastante más dramático de lo que parece porque es algo que están imponiendo en las escuelas. Están imponiendo por ley que van a imponer a nuestros hijos. Y si uno se opone a este adoctrinamiento, pues lo pueden meter en la cárcel. Ya ha habido padres en Canadá, Estados Unidos, en Alemania que han sido denunciados por oponerse a que sus hijos fueran adoctrinados en esta porquería y en esta perversión de menores impulsada desde el Estado. Porque yo no tengo otro nombre para esto. Estos son los pederastas y los degenerados que han escalado el poder y que están consiguiendo plasmar las leyes a su antojo.
y ellos van a por nuestros hijos. Está clarísimo. Yo lo veo cada vez más claro y mientras tenga fuerzas pues lucharé contra esto, en la medida de que mis fuerzas me lo permitan. Será un grano de arena, pero mejor un grano de arena que ninguno. Y la última sección se llama Los mitos de plastilina. Es la sección que tiene artículos un poquito más largos, porque aquí yo intento ir a la profundidad de las cosas, a las raíces de toda esta decadencia, a las raíces de esta degeneración, a la forma mentis del progresista, a lo que hay por debajo, al fondo espiritual de toda esta manera de ver las cosas. Y el progresista, para empezar, es una persona que considera que sus ideas son el único camino de la evolución humana. No concibe que pueda haber otra manera de vivir, considera que la historia sigue un camino único. Y quien se aparta de ese camino está contra la historia. Creo que esta frase la hemos escuchado muchas veces todos, estar contra la historia. Para el progresista, quien se opone a él no tiene la dignidad de una concepción del mundo. Para él hay tres opciones: o es un ignorante y hay que educarlo, o es que tiene intereses ocultos y entonces hay que perseguirlo, o es un desequilibrado y hay que reeducarlo. Es decir, para el progresista no existen los adversarios ideológicos legítimos. Existen los palurdos, existen los ricos, los privilegiados, o existen los locos, los desequilibrados. Y ya está. Para quien se oponga a él, pues está reservado uno de estos tres tratamientos. Y creo que los ejemplos los podemos ver todos los días. Por ejemplo, sobre la reeducación mental, pues hay gente que empieza a decir que se pueden eliminar con condicionamiento cerebral las actitudes racistas y machistas. Yo he leído eso en un periódico, un psicólogo bastante siniestro que empezaba a decir esto. De hecho, he escrito en mi blog un artículo sobre este tema. Sobre los privilegios, esto ha sido siempre el engaño de la izquierda. Decir que está contra el capital, contra los privilegiados, cuando la realidad es la contraria. Identificar la oposición a las ideas izquierdistas, que aquí, no es exactamente el progresista, pero la izquierda cultural y el marxismo cultural y el progresismo son cosas bastante cercanas. Y creo que podemos, en una primera aproximación, identificarlo. Y para la izquierda, pues existen los privilegiados, los ricos, y los que son engañados por los ricos, los palurdos. Así han explicado siempre que muchas personas votan a la derecha. Yo creo que esto lo vemos todos. O sea, el izquierdista no te va a conceder una legitimidad. ¿Por qué? Porque piensa que su idea, su camino es el único posible. Porque su progreso es el único ideal para la humanidad. Ese ideal, para mí, es una pesadilla. Porque es la pesadilla de la nivelación en la igualdad, de la cantidad sobre la calidad, el dominio del dinero, que es otro de los azotes de nuestro tiempo, la religión del dinero la llamo. Porque en realidad todo esto está unido. En esta última parte del libro yo intento recopilar un poco todo lo que he dicho antes y mostrar cómo estas bases del pensamiento, esta idea del mundo que tiene el progresista, se va declinando, se va proyectando en cada uno de esos azotes grandes y pequeños, de forma que al final aparece un cuadro único. Aparecen, como empecé a decir desde el principio, que son un gran ejército con sus tropas auxiliares, con su caballería, con su infantería, con sus mercenarios y con sus malos maestros detrás. Por eso los azotes son tan distintos entre sí y por eso hay que atacarlos de manera distinta. Y contra este sistema, pues como yo he dicho, vale la pena combatir. Naturalmente el progresista pensará que la oposición es inútil, que es ir contra la historia, pero yo en cambio tengo una opinión diametralmente opuesta, porque yo pienso que la historia está abierta, que la historia es libre porque depende de la voluntad humana, que no existe ningún camino predeterminado y por eso siempre luchar. De hecho, uno de los conceptos que yo aventuro hacia el final del libro es que la negación es una y la afirmación es múltiple. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la igualdad, el marxismo cultural, es una negación. Es la negación de la vida y de la salud. Es la negación de todo lo que es elevado en el ser humano, la negación de la cultura y de la inteligencia. Pero si nosotros cogemos la negación de la negación, el resultado no es un signo más. Eso es un signo más solamente en matemáticas. Pero como la vida no son matemáticas, la negación de la negación es una afirmación que puede ir en muchas direcciones, porque la vida es una entidad multiforme que puede ir en cualquier dirección. Y por eso también este libro es crítico, pero no es propositivo. O sea, yo digo que la forma actual de vivir es absurda, pero no propongo otra, por varios motivos. Primero, porque no sé si existe una forma correcta de vivir.
aunque yo la supiera o creyese saberla, sería solamente una posibilidad entre 1000 posibles. Y por eso yo me limito a decir que existe una forma absurda, negativa y degradante de vivir, que es lo que nos propone la corrección política y el progresismo. Ese es todo el sentido del libro. Bueno, termino ya, por no aburriros, con una consideración final. Y es otra trampa en la que podemos caer. Cuando hablamos de degeneración y de salud, de negación y de afirmación, uno puede pensar que hay una línea divisoria entre nosotros y ellos, los decadentes y los que rechazan la decadencia, los sanos y los enfermos. Pero es que la línea divisoria pasa también a través de nosotros mismos. Esta es la peor de las trampas. Que uno no puede pensar que la frontera está fuera de uno mismo. Yo soy bueno, el otro es malo. Porque el mal también lo tenemos dentro. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que nos bombardea con muchos estímulos, con muchos condicionamientos mentales desde que somos pequeños. Entonces, pensar que no tenemos dentro al enemigo sería engañarse. Sería ignorar un enemigo que podemos tener dentro de la cabeza. Por eso digo que la línea divisoria pasa dentro de nosotros y que hay que saber identificarlo. Hay que hacer un esfuerzo de introspección y de reflexión para ver cuántas de nuestras ideas son genuinas o cuántas nos han metido desde fuera sin que nos demos cuenta. Porque si no comprendemos eso, nos arriesgamos a tener un enemigo dentro de la cabeza, que es el peor enemigo porque no lo vamos a ver. Y va a hacer su labor de zapa hasta derrotarnos. Esta es la consideración final del libro, que, como veis, es un invito a la lucha. Un invito a la lucha, sobre todo interior y luego exterior. Porque yo pienso que antes de luchar fuera, antes de poner fuera, o antes de poner orden fuera de uno mismo, uno tiene que ponerlo dentro de sí. Algunos de los presentes ya habrán puesto orden dentro de sí, no lo dudo. Yo no estoy tan seguro de que todas las ideas que yo tengo sean genuinas. Yo no estoy exento del condicionamiento, porque mirándome a mí mismo, pues yo encuentro cosas que son espurias, que alguien ha metido dentro de mí, porque no lo podemos evitar. Así que esa labor de limpieza para mí es fundamental. Y yo creo que todos deberíamos, por lo menos, hacer este esfuerzo. Y bueno, yo creo que no tengo nada más que decir. Si tenéis alguna ¿Podrías darnos un azote cortito? Pues leo un azote cortito. Sí, para que vea la gente el estilo del libro. Sí. Humorístico, algo que... Sí. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver el de los estúpidos. Aforismo celoso. Todos llevamos un estúpido dentro. Es un compañero entrañable, sin duda, pero no le debemos permitir que se tome demasiada confianza. Luego pongo una cita de Quevedo, porque dentro de cada azote pongo una o dos citas. La de Quevedo es: todos los que parecen estúpidos lo son, y además lo son la mitad de los que no lo parecen. Luego otra de Mark Twain: nunca discutas con un estúpido, te hará descender a su nivel y ahí te vencerá por experiencia. Luego, como ejemplos de estupidez, pues pongo una noticia de Estados Unidos, donde una tetera que recordaba a alguno a Hitler desató un escándalo, porque los judíos se sentían ofendidos por la tetera. Tuvieron que retirar la publicidad y la tetera, pues, se generó un mercado negro y alcanzó precios astronómicos esa tetera. No tengo ninguna duda que estaba gestionado por judíos ese mercado. Luego, en Alemania, un joven se hace un agujero en la mejilla para que se vean sus dientes mientras come. Además de estúpido, bastante desagradable. Otra, ordenan retirar, esto pasó en España. En el jardín de cierto ayuntamiento vasco ordenaron retirar los tulipanes porque tenían los colores de la bandera nacional. Bueno, esto además de estúpido es sectario, ya sabemos, pero vamos, hay que ser necio más allá de las palabras para hacer algo así. Luego, en Reino Unido, activistas denuncian como racista a una firma de cosméticos por vender una crema para blanquear la piel. Pero no denunciarán como racistas a los negros que se querían blanquear la piel, porque lo lógico hubiera sido ese. No hay eso. Ese ha sido el principal racista, no hay eso. O las cremas bronceadoras, por ejemplo, pero bueno, eso. Luego, en Reino Unido, una mujer se casa con ella misma por no encontrar a nadie mejor.
Y luego a Gibraltar, una turista británica que va a la policía y denuncia a 2 monos por agresión sexual. Luego al final, algo que pasó en Suecia, cambian el nombre común de algunos pájaros por tener connotaciones racistas. Y aquí, bueno, el comentario es que los antirracistas golpean siempre, pero desde direcciones inesperadas. Porque un estúpido que sea de verdad genuino, uno nunca sabe por dónde le va a salir. Son imprevisibles completamente. Bueno, vamos a leer el azote de los estúpidos. Este es un tema de dramática actualidad y de gran impacto en la vida de todos nosotros, además de ser un factor de primera importancia en la dinámica histórica. Hay expresiones como: en este país no cabe un tonto más, la madre de los imbéciles está siempre embarazada, como dicen en Italia, es 1000 veces mejor un malvado que un tonto. Estos son frases hechas y son perlas de sabiduría popular, que muestran claramente cómo la cuestión estúpidos ha estado siempre a la orden del día. Pero para ser algo más precisos y rigurosos, vamos a encuadrar la cuestión científicamente, enunciando las 2 leyes de sociología del oso. Primera ley: la estupidez no se crea ni se destruye, solo se transforma. Segunda ley: la proporción de estúpidos es una constante universal, invariante en las culturas y las razas humanas. De aquí podemos sacar varias conclusiones. La más importante es la imposibilidad de eliminar la estupidez. Por lo tanto, como solo se transforma, no se puede eliminar. Y como no se puede eliminar, entonces se hace necesario gestionarla. Asimismo, esto limita el campo de validez de los intentos educativos, porque intentando eliminar la estupidez, lo que suelen hacer es crear y alimentar una forma de estupidez particularmente perniciosa, la estupidez inteligente. Ahora, si bien no varía la proporción de estúpidos, lo que sí puede cambiar a la sociedad y cambia de manera espectacular es la posición que ocupan los estúpidos, su visibilidad y su influencia en el conjunto. En efecto, el reparto de la cantidad social disponible de majadería puede tener muchas variantes y no entiende de clases sociales. Podemos enunciar una tercera ley que se cumple, pero de manera aproximada, que es la ley fuerte de la estulticia, que es: la proporción de bobos es una constante dentro de cada clase social, cada raza y cada nivel de agregación, desde la comunidad de vecinos a la nación. Es decir, que en cualquier agrupación seguramente hay un estúpido. De esos principios parecería deducirse que la estupidez es un fenómeno limitado, fisiológico, sujeto a límites naturales y que ocupa su lugar como cualquier otra cosa. Pero entonces surge una cuestión: ¿por qué la incontenible inundación de estupidez que nos aflige como una plaga bíblica? ¿Por qué los insensatos y los mentecatos parecen haber tomado el control de la sociedad y por qué parecen estar en todas partes? Es una cuestión difícil, pero todo tiene su explicación. El punto es que hoy, sin lugar a dudas, aunque existe la misma cantidad de estupidez que en el pasado, la estupidez obra soberana y sobre todo está libre de ataduras, campa a sus anchas y ocupa posiciones de poder, en una medida mucho mayor que en el pasado. Y esta auténtica inundación tiene su origen, según las leyes enunciadas, no en un aumento global de los estúpidos, sino sencillamente en que las fuerzas que los mantenían en su lugar han dejado de funcionar. Por decirlo de otra manera, no hay más estúpidos que en cualquier otra época, pero es que hoy en día están todos arriba, o por lo menos una parte desproporcionada de ellos. Estamos ante una incapacidad total de la sociedad de poner en su lugar a los majaderos, porque los mecanismos de defensa que existían han sido desactivados, ya no funcionan. Y esto se lo debemos en buena medida a la desaparición de lo que mantenía a los estúpidos en su lugar. Esos diques de contención como son el pudor, la vergüenza, la decencia, en sentido general y no solamente sexual, porque yo tengo una idea bastante amplia de estos 3 conceptos. También al estado de aturdimiento y la superficialidad, que se difunde por todas partes, con la falta de una conciencia humana, sólida y centrada. Y en efecto, mirando a nuestro alrededor, podemos ver que el bobo es muy a menudo no solamente un sinvergüenza indecente, sino además impúdico e inconsciente. Bueno, voy a abreviar un poquito. Tiene también la necedad un fuerte carácter contagioso y una tendencia a autolegitimarse cuando observa que se sale con la suya impunemente. Dicho todo lo anterior, vamos a intentar sacar una conclusión. Y creo que debemos buscar la motivación profunda, la raíz del imperio de la estulticia, en esta atmósfera igualitaria que corroe y borra todas las diferencias y todos los criterios de valoración.
Y más profundamente aún, debemos buscarlo en la decadencia del principio soberano dentro del hombre, en la abolición de los puntos de contacto profundo con la vida y con el universo, porque estos son el anclaje de la inteligencia y la rectitud mental, frente al asno que todos llevamos dentro. Y ese asno que todos llevamos dentro, en cuanto siente aflojarse sus ataduras, inmediatamente se agita y las rompe. Inmediatamente empieza a dar coces y a rebuznar, primero dentro de nuestra mente y luego fuera de ella. Empieza a trotar felizmente por el mundo y une su voz a la gran sinfonía cacofónica de rebuznos que tenemos ante nuestros ojos. Desembridada, libre y al viento, la horda de estúpidos arrasa con todo, como un ejército nefasto y corrosivo, al lado del cual el proverbial Atila y su caballo parecen algo casi inofensivo. Y este es el azote de la estupidez. Bueno, pues a ver quién se anima a hacer preguntas. Como siempre, el primero cuesta. Bueno, yo juego con ventaja porque tengo que decir que yo tengo la suerte de leer el libro y además me permito felicitar a Max. Ya saben que soy uno de sus principales fans. Y hay una pregunta que me gustaría hacer. Cuando yo he leído el libro a mí me queda una impresión, yo no sé si está de acuerdo con ella o no, y si está de acuerdo con ella me gustaría que me dijera el porqué. Cuando yo me termino el libro, termino con la sensación de que la mayor parte de los azotes afectan de forma mucho más aguda a los estratos socioeconómicamente privilegiados. La mayoría de ellos. Y parece que la mayoría de estos azotes de nuestra era azotan con mayor de intensidad a un sector de la población que es un sector económica y culturalmente acomodado, ¿no? Yo no sé si está de acuerdo en que esto es así, y si está de acuerdo con ello me gustaría saber. ¿Por qué creo que ocurre? Bueno, en líneas generales estoy de acuerdo con ello. Estoy de acuerdo con ello. Las clases más instruidas son más degeneradas. Y yo creo que hay un motivo para esto. El motivo es, bueno, lo podemos resumir en otro de los casos, que se llama la estupidez inteligente, que es una necedad que es brillante, que tiene la apariencia de la inteligencia. Y este es precisamente el tipo de intelectualidad que nos ha traído la izquierda y el progresismo. Es un lugar común que suelen repetir los marxistas culturales, que la cultura es de izquierdas, cosa que sabemos que es falso por dos motivos. Primero, porque lo que se llama la cultura de izquierdas es muy a menudo lo que yo llamo la estupidez inteligente, que es una cultura y una inteligencia brillante, pero superficial, hueca, que no tiene nada detrás. Pero es a la que tienen acceso las clases instruidas. De hecho, la estupidez inteligente yo la defino como la propaganda para los que tienen el gusto de leer, en pocas palabras. Existe una cultura que es distinta, pero es una cultura que ha sido censurada, perseguida, que está oculta y ha sido denigrada sistemáticamente. Yo creo que uno de los motivos de esto que comenta Lucio es precisamente esto, porque hay una guerra cultural que la izquierda está ganando, y lleva ganando desde hace mucho tiempo. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, bueno, felicitarles por el trabajo también hecho acá. Yo veo que las claves las han analizado brillantemente. Lo que yo quiero preguntar únicamente, a ver el modelo de difusión que tienen ustedes, porque no sé si se dan cuenta que no luchan contra corrientes, no, luchan contra un tsunami. Un tsunami, pero o dos tsunamis, no sé. Entonces, el poder de penetración que tenga esas clases tan brillantes, como ya digo, es lo difícil que yo veo en esta sociedad, ¿no? Porque está un medio de manipulación social que, vamos, está haciendo un daño increíble a toda la sociedad. Efectivamente, la difusión pues es limitada. Nosotros tenemos los instrumentos que tenemos. Yo he recurrido pues a mis amigos, me he movido yo por lo que he podido, pero soy consciente de que nuestro poder de difusión y de penetración en la sociedad es limitado. He mandado muchos correos a varios periódicos, me han publicado en 3, que ya para mí es un buen resultado. Páginas culturales de 3 periódicos en internet, que es poco, son periódicos de difusión limitada, pero es mejor que nada. Ya son muchas personas que han visto el libro, y yo cuento también con la relación personal, con el pasapalabra, con que las personas que lean este libro lo aprecian, pues se lo comenten a sus conocidos. Es la única manera, y es la única manera que tenemos de difundir nuestras ideas, porque no tenemos acceso a los grandes medios de comunicación,
no vamos a salir en una gran televisión, tenemos que contar solamente con nuestras propias fuerzas. Y bueno, sobre el hecho que luchamos contra un tsunami, es verdad, pero uno puede por lo menos mantenerse firme. Naturalmente, si el tsunami no lo tiene dentro de la cabeza, como he dicho antes. Si uno tiene los valores sólidos y saldos, puede por lo menos mantenerse firme y hacer lo que uno debe. El resultado pues, será mayor o menor, pero uno hace lo que debe, y es el espíritu con el que yo he escrito este libro. Si hubiera hecho un cálculo de pérdidas y ganancias o de efectos, no lo habría escrito nunca. Pero es que para mí la vida no es un cálculo. Para mí, la gente que piensa que la vida es un cálculo y un problema de optimización son bobos, simplemente. Pues ánimo. Has dicho una frase que yo la digo continuamente, que ahora mismo lo que más abunda tanto en las empresas como en la sociedad en general es el máster, que es el administrador de la nada. O sea, Sí. es que lo que te venden es totalmente un tipo de idioma que solamente entienden ellos, que es absolutamente inventado y que realmente es lo que se está cargando toda la sociedad, tanto a nivel económico como a nivel social, como a nivel familiar, como a todos los niveles. Y la verdad es que me ha sorprendido porque es algo que digo continuamente. O sea, no hago más que meterme con los máster, porque los máster es que no son nada. Es decir, son grandes culpables de todo lo que está pasando en este momento. O sea, que realmente se están cargando todas las empresas, se están cargando, pues porque es eso, administran a nada. Y como no son expertos en nada, pues evidentemente no hacen nada. O sea, que es fantástica. Esa frase que has dicho me ha encantado, vamos. Sí, eso es verdad, usted tiene mucha razón. Bueno, el máster es ante todo una caja registradora, Sí, naturalmente. porque cuesta muchísimo dinero. Luego, Desde que lo pagas. Sí, desde que lo pagas. Estás comprando un puesto de trabajo de alto cargo directivo, ¿no? O sea, que eso es el tema. Sí, ¿no? Claro. Además se contratan entre ellos, es que lo sufro mucho, por eso te Genial. Sí, bueno, yo sufro bastante, la gente de oficina también. Porque, Sí. aparte, además de que tengo que tener cuidado con lo que digo, ni siquiera es que entienden el sentido del humor. un día se me ocurrió decirles que las zonas empresariales son sitios peligrosos porque te puede salir un proactivo de la nada. Se me quedaron mirando con una mirada blanca y digo, bueno, me voy a quedar callado porque aquí no tiene sentido del La humor. practicidad es su Biblia. A lo mejor es el máster que falta, el sentido del humor, ¿no? Bueno, no sé si eres consciente de que con la utilización del humor que haces te estás enfrentando a una religión prácticamente, y que son implacables porque conocen, porque lo han empleado siempre, el humor el sarcasmo como disolvente contra las ideas razonables. Sí, soy consciente. ¿Eres consciente? Soy consciente, pero bueno, ya sabes lo que dijo Hombre, el Rapón, dijo el poeta norteamericano, que si un hombre no está dispuesto a correr algún riesgo por sus ideas, o las ideas no valen nada o no valen nada. Entonces, pues bueno, intento limitar los riesgos, pero algún riesgo hay que correr. Efectivamente soy consciente de que me estoy enfrentando a una religión y a un fanatismo. Yo espero creo que es un camino efectivo, el humor. Sí, pero a ver, hoy día no hay humor. En realidad es la payasada del entretenimiento. Wyoming tiene humor. Los idiotas no tienen humor. Humor tendría Hardy, el Porcela, el mismo Agustín de Fossá, que era un irónico, gente así, pero estos, lo único que están, tienen el puesto de rábanos y no venden ninguno. Es la pala rabanera. Principalmente una especie de sarcasmo. Ni eso. Es que tienen que ser cultos, el problema es que hay una falta de cultura total, por lo tanto no puede ser irónico si no es culto. Claro. Si es que no saben lo que dicen, si es que al final se están riendo de sí mismos. La caricatura que hacen dicen, hostia, si soy yo. Pues claro. De izquierdas, millonario, idiota, presumido, ¿cuántos hay? Todos los progres son así. Pero sus chistes les funcionan. No funcionan. Lo que pasa es que vas a cualquier bar a tomarte una caña y tienen puesta la sexta y todo eso. Y de vez en cuando ves una tontería y te hace gracia. Pero se lo preguntas, ¿qué ha querido decir? Te hace gracia la cara del estreñido que pone el baño en mi compañía. Pero... Bueno, yo no sé si les hace gracia de verdad o es que piensan que tienen que reír o que reír al otro. Claro, como lo de la risa pregrabada. se tiene que meter en el ejército de la carcajada de esa gente, claro que sí, efectivamente. ¿Quién más? Tengo una idea en la cabeza de los 10 minutos a los 10 minutos de hablar, pero no sé cómo decirla. Yo soy muy práctico y voy a hacer una pregunta muy directa. Y si no quieres, no. Se habla.
Hay un tema muy grave que es el de la inmigración. Es duro, es un tema pantanoso, pero yo voy a hacer una pregunta muy... Todo esto del progresismo se aplica sobre todo en el primer mundo. Por ejemplo, la ideología de género se aplica en todo el mundo. Hace poco lo oí, aunque en el primero se hace un ejemplo. Pero yo a lo que voy, las tasas de reemplazo de natalidad están cayendo en picado. En el primer mundo solamente hay una excepción, bueno, Israel y Albania, parece que, pero Albania yo lo paso al segundo. Yo lo separo esto en 4 partes. Europa Occidental, Australia y Norteamérica. Luego está Hungría, Polonia, sería el segundo mundo europeo. 3, Israel como excepción porque tienen la natalidad hecha. Y luego está Japón y Corea, que yo lo considero, es otra cultura, pero es primer mundo. De hecho tiene el máximo cultural bastante metido. En Japón yo he oído cada cosa que ríete tú de Suecia. Y en estos 4 casos, Europa Occidental, Oriental, Israel y Japón, ¿cómo ves tú el futuro para estas 4 opciones, para cada uno? ¿Qué futuro tiene? Bueno, Europa Occidental existe un problema demográfico, un problema de natalidad enorme. Un momento, Japón, aquí te inmigrantes, o es reacia a la población. En Europa, que parece que no sepan ustedes. En Hungría y en Polonia están al tanto, son reacios también, pero no tienen reemplazo. Y luego Israel es una excepción aparte porque es híbrida. Ahora, mi pregunta es esa, ¿cómo ves el futuro? Bueno, Israel es un caso muy particular. Yo no sé qué van a hacer con el tema demográfico, porque los árabes tienen una demografía más alta que los judíos y no van a permitir que deje de ser un estado judío. Así que, como yo lo veo, para resolver el problema tendrán que expulsar a los árabes y solo pueden hacer generando una guerra. Porque no pueden deportar a cientos de miles de árabes sin provocar una guerra. Y son capaces de generar una guerra solo para eso. Japón, bueno, Japón tienen pocos hijos, es verdad, tienen el reemplazo justo, el que les basta. Pero son muy reacios a admitir extranjeros. Y son muy suyos los japoneses, defienden mucho lo suyo. Están corrompidos, pero no completamente. Es un país bastante curioso y yo creo que Japón pues va a seguir existiendo como pueblo, de una manera o de otra, porque tienen muy enraizado el sentido de lo que es suyo y de lo que no lo es, hasta el punto de tener un silabario, un alfabeto para palabras japonesas y otras para las que han cogido el extranjero. Tienen el mismo idioma, esa diferencia. Aunque parezca que admiten y asimilan todos los extranjeros, no es así. Porque ellos saben perfectamente lo que es suyo y lo que no lo es. Al extranjero le llaman gaijin y te llaman gaijin. Gaijin, delante. Y, o sea, aquí en sí, España pero no, dices, vas con tu madre, extranjero. Ahí en Japón es normal. Aquí sí, pero tampoco es ofensivo. Claro. Pero eso sí. No debería serlo, el extranjero es extranjero, o yo soy pelo negro, tú tengo pelo negro, no hay más. No mido 2 metros. Europa, si no se reactiva la natalidad europea, si no se frena la inmigración, vamos a acabar inundados por África, vamos a acabar los pueblos europeos luchando por nuestro espacio vital. Y eso, pues, en pocas décadas. Eso es lo que pasa. Eso es una emergencia, una auténtica emergencia. Es el problema de Europa en nuestra época. Es simplemente una cuestión de números. No solamente tienen muchísima más natalidad porque tienen más hijos, porque las mujeres europeas ya no quieren tener hijos. Es que además de tener muchos más hijos, están entrando y seguirán entrando más. Haya guerras o no haya guerras. La natalidad de África es brutal. África no sé cuántos millones de habitantes tiene, muchos cientos de millones. Mira, en 1900 tenía 90 millones de habitantes. Ahora mismo son más de 1.000 millones. Más de 1.000 millones y siguen creciendo. ¿Dónde van a venir? Pues aquí. Si les dejamos van a venir aquí. El problema del futuro es ese. Y es un problema de supervivencia en Europa. Porque la integración, la multiculturalidad, es una soberana tontería. La cultura europea no la van a continuar los africanos ni los árabes. Si la población europea se sustituye por poblaciones que no son europeas, la cultura europea se acaba. Así de simple. ¿Y Europa Oriental? No, Europa Oriental por ahora es más sana que Europa Occidental. Pero yo considero Europa como una entidad única. Es difícil que tenga un destino diferente. Quizá una de las fuerzas sanas que están en Europa Oriental, esas fuerzas son las que nos van a permitir resistir o van a ser un foco de resistencia. ¿Pero le ves futuro? Yo le veo futuro, sí. Por lo menos como posibilidad. La guerra mundial la perdió Europa y quedó el poder económico en manos del sionismo, el judaísmo clásico, y el poder político en manos de la masonería, que son los agentes del sionismo. Los dos son agentes hostiles y exteriores a Europa. José Antonio, esta clase de los gobiernos, Juan Antonio Primo de Rivera, los llamamos los gobiernos asiáticos.
no refiriéndose al Asia donde sale el sol, sino al Golfo Pérsico y de por ahí. Y de ahí emana el marxismo, emana el liberalismo, emana todo esto. Emana hasta el peor invento que ha habido, aunque la gente se regala los oídos con él, que es la democracia. Eso es el peor invento que ha habido en la humanidad. Porque nadie sabe lo que es. Y todo el mundo la adora. Y la democracia, que es, como dijo el Agustín de Fossat, el sistema métrico decimal, porque aquí es coger y contar, y el que más tiene gana. Si haces una pequeña diferencia, por cada genio hay millones de idiotas. Por lo tanto, estamos dando el poder a los idiotas, que es la mayoría. Pero los idiotas se lo entregan en señal de servicio, en una especie de contrato social, como decía otro judío, Juan Jacobo Rousseau, para que le gobierne. Y al final, ¿qué tenemos la democracia? El poder de los tontos dirigido por los sinvergüenzas. Eso es ciencia pura. ¿Alguien más? No te vamos a convertir en azote, ¿eh? Eso espero. Precisamente el azote que nos estaba leyendo decías que el número de tontos ha sido siempre el mismo a lo largo de la historia. Lo que sí que cambia es la posición que ocupan en la sociedad. Yo tengo una impresión que además he visto reforzada por los acontecimientos recientes. Y es que ahora mismo los tontos están en el escaparate. Y esto distorsiona la visión que tenemos de la realidad. Ahora mismo, si uno ve la televisión española, pensaría que alguien que se declara orgulloso de ser español ya no existe en este país. ¿Se declara, perdón? Orgulloso de ser español es un tipo a extinguir que ya no existe. Porque en televisión es un personaje que ha desaparecido. Hace 10 años que yo no oigo a un personaje televisivo decir que se siente súper orgulloso de ser español. Hay alguna excepción deportiva y tal, pero la impresión general que transmiten los medios de comunicación, que están copados por estos tontos, es que en España no existe este tipo de personas. Y lo transmiten de forma tan eficaz que nos lo hemos llegado a creer. Yo me lo he llegado a creer. Pero sales a la calle y no es así. Pero de repente ocurren cosas como las que han ocurrido estos días de atrás y te das cuenta que en España quedan decenas de miles de españoles que estaban deseando salir con su bandera y deseando proclamar su hispanidad, su españolidad, con orgullo. Por eso, cuando yo antes te preguntaba, parece que los azotes afectan más a la cúspide de la pirámide que al cuerpo. A lo mejor tenemos la impresión, como decía este caballero antes, de que tenemos una sociedad que está totalmente enferma y que nos estamos enfrentando contra un bloque. Pero, ¿crees que es posible que sea más una apariencia? ¿Crees que este sistema puede ser más un castillo de naipes y un espejo que se puede romper con más facilidad de lo que en principio pueda parecer? Es decir, si quitamos a esta remesa de tontos que copan los medios de comunicación, lo que nos queda detrás sigue siendo un cuerpo sano. Yo creo que siguen existiendo muchas fuerzas sanas. Una gran parte de la sociedad es sana, pero vive engañada, vive en un mundo de imágenes fabricadas. Porque hoy en día nosotros no tenemos un contacto directo con la realidad que es lejana, tenemos un contacto con las personas cercanas y con la realidad inmediata, pero el resto del mundo lo vemos a través de la televisión y los medios, que están completamente manipulados y generan un mundo falso de imágenes. Es ahí donde el sistema se mantiene y se apoya. Yo creo que existen las fuerzas sanas, pero hay que encontrar el punto de apoyo, el punto de donde hacer la incisión y donde empezar a derribar este sistema, que no es fácil. No es fácil, pero las fuerzas existen. Y yo, como ya he dicho antes, para mí la historia es abierta, la sociedad humana es abierta, no existen los caminos fijos y predeterminados, no existen los sistemas infalibles. Todo se puede derribar y todo se puede combatir. Porque existe un fondo, yo creo que existe un fondo de profundidad en el ser humano que no se puede destruir, existe una fuente de libertad que no se puede secar. La podemos llenar de barro, cubrir con broza, con ramas, pero sigue existiendo en lo profundo. Y si sabemos limpiarla, esa es una fuente de libertad y una fuente de resistencia. Pensando un poco en la situación actual, ¿tú crees que, un poco, viendo lo que decía Junger, que por ejemplo, que lo que caracterizaba a España era su capacidad de reacción, ¿crees que si nos vemos en una situación realmente límite, seremos capaces de reaccionar? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque tenemos toda nuestra cultura detrás, incluso nuestro patrimonio genético, que
que ha cambiado bastante poco desde la época de los celtíberos. Ha cambiado, pero en gran parte seguimos siendo así. Yo creo que sí. De hecho, yo creo que ni siquiera los gobernantes nuestros esperaban estos días que tanta gente saliera a la calle a defender a España. Es algo que los progres pues ya creían superado, creían que la gente no iba a mostrar banderas de España y en cambio pues se han equivocado. Simplemente que han creado un mundo de imágenes y han confundido ese mundo de imágenes con la realidad. En cuanto llega un problema real y en cuanto llega una situación real dramática, pues una parte de ese mundo de imágenes se vuelve abajo y la realidad auténtica sale a la luz. Y si ves un poco las veces que ponen la alcachofa a la gente, el independentista, el de la teología de la degeneración, es completamente artificial. Se busca la frase hecha, se amaga y dice, coño, ¿qué tenía que decir yo ahora? Después del 4, ¿cuál va? El 3 y vamos para abajo, el 3. Nosotros somos españoles porque somos españoles. Es que no hay otra cosa que decir, somos españoles. No porque mi padre lo era, claro, efectivamente, no va a ser español hijo de un esquimal y un congreño, una congreña, ¿no? Pero es que soy español y es que no quiero ser otra cosa. Y es que, joder, como decía Cánovas, es que no puedo ser otra cosa. Yo no intento volar porque no puedo volar, sería idiota. No intento dejar de ser español porque por lo menos soy español, es lo único que puedo ser. En mi patria. No en mi país, no en mi nación, que son abstractos. El país es un trozo de tierra. Es que atentan contra la libertad y contra la democracia. Pues me alegro, porque el problema de esto es la libertad y la democracia. Y me alegro un montón. Y yo no quiero que me garanticen la libertad y la democracia. Yo quiero que me garanticen la patria. Y la patria en el momento actual es la nación. Pero sigo preguntando, ¿qué es la democracia? ¿Qué es la libertad? Yo la vez que le he podido definir, la libertad es como el silencio. En cuanto que hablar de ella se lo niega. Y cuando un propietario de libertad es que te ha quitado la cartera, o te ha bajado el sueldo, o te ha subido el IRPF. Esa es la libertad. ¿Y lo de la democracia qué es? Los separatistas es que es democrático separarse. Los unionistas, pues no lo de la democracia, es que la democracia es la unión. Ellos a la mierda, dejar a España que haga lo que quiera, hombre, que es lo que falta. Falta espiritualidad española, porque decía Chesterton que algunos niegan que la nación también tiene una carga espiritual. Dice, pero no porque crean que la nación no tiene carga espiritual, es porque no creen que la gente tenga espíritu. Es ahí a lo que vamos. El sentimiento, todo sentimiento es rentable para ellos. Es que se va el BBV, se va no sé... Coño, los reyes católicos unificaron España sin el BBV, ¿eh? Vamos a tener que unirlo ahora con las cajas, con la banca catalana del Puyol, con casas... No, hay que ir a la espiritualidad. Es el único sentimiento. La persona recibimos dos herencias al nacer. La familia y la patria. Y esos son irrenunciables. Y hablar de familia, hablar de patria es lo mismo, porque padre tiene la misma raíz que patria. No nos vamos a suicidar nunca, pero sí vamos a hacer gilipollas muchos años, que es lo que llevamos haciendo. ¿Quién más, por favor? El problema de la progresividad es que dice las mentiras, se las cree fundamentalmente y luego encima se sorprende de que la gente no las siga. O sea, el problema es que se lo creen de verdad, se dejan cosas en la cabeza por esas mentiras que se han inventado. Entonces, claro, no pueden concebir que exista otra realidad que no sea la que ellos nos han querido inventar. O sea, que ese es el problema. Claro, cuando aquí están viendo las banderas en las ventanas y que sea la selección de fútbol, pues está llena de orgullo, porque es que además están en contra de lo que les están diciendo. Y ahí están, y ahí se mantienen las banderas. Es que hoy día ser español es ser revolucionario. Efectivamente, como ser católico no vas a perdonar. Al ser revolucionario, no te perdono, yo también lo soy. Y es que es eso, que vamos, la masonería quiere ocupar todo el paradigma católico con el paradigma masónico. ¿Ves? Hombre, que te lo digo yo, que soy la palabra de Dios. Joder, pues que Dios más feo, que Dios más gordo, que... Pero, joder, pero hombre, es que no te das cuenta de lo que se está pasando, porque ¿dónde vas con eso? Claro, pues lo que decían los apóstoles. Pero los apóstoles tuvieron la ventaja que los mataron a todos, y estos siguen todos vivos, joder. Los apóstoles de la democracia y de la masonería. Joder. Venga, vamos a por otra. Y ya cerramos. ¿Nadie? Bueno, pues os recuerdo que el viernes que viene no tenemos, por ser la Inmaculada, la Hispanidad antes, aunque creo que va a ser más la Virgen del Pilar de Aragón que la Hispanidad, porque si no existe España no va a existir la Hispanidad. Y que el siguiente presentaremos otro libro que se llama Los derechos humanos en la España del siglo XXI. Es estupendo, es como este, con un gran calado de tradición, con un gran calado del porqué de las cosas,
el lunes este próximo hay aquí en este de la hermandad la presentación de un libro sobre ¿Y cuál es? Claro, el nacional sindicalismo de Villegas, o sea, es a las 7:30. Bueno, Villegas es un camarada que es sacerdote. Sí. Esperemos que ese sí que tenga espiritualidad, que no sea un sacerdote del Bergoglio o de las narices, ¿no? Sí, Joder, un sacerdote satánico. Antes eran sotánicos, porque llamaban sotanas, pero ahora son satánicos. Pues os digo a todos que yo, que soy católico, rezo todos los días por la conversión del Papa y del clero, que se convierta al clero del catolicismo, que se convierta al clero. Y como soy tan mal católico, Dios me lo tiene en cuenta porque mi esfuerzo es mayor. Y hombre, yo no sé si se convertirá en Papa, pero a lo mejor nos dice a Dios en cuerpo y alma. Y bueno, pues muchas gracias, os animo a que compréis el libro, promete un montón. Vamos a hacer un homenaje a nuestros escritores, a nuestros compatriotas. Rascaros la mosca, coño, y comprar el libro, joder, dejaros tonterías. Muchas gracias, hasta la próxima.